Hola, actualidad suramericana esta semana, como todas, siempre muy cargadas. Las luchas reivindicativas de las universidades por un presupuesto ajustado al aumento de la inflación está en boga esta semana en Latinoamérica. En Latinoamérica esta semana siguen los aprestos electorales en varios países. El eliminar el celular en las aulas también está en el tapete en el ámbito latinoamericano. Las crisis políticas internas cada vez más aumentan al interior de nuestros países. Los fuegos siguen arrasando extensiones amplias de terrenos y, como si fuera poco, carencia de energía eléctrica en todos nuestros países. Esta semana comenzamos con actualidad suramericana. En Brasil está en el tapete eliminar el celular desde las aulas de la educación pública, vistas las dificultades que causa en el aprendizaje de los niños. Los celulares en las escuelas, varios especialistas siguen llamando la atención, por lo cual en Brasil en estas semanas se trabaja un proyecto de ley que busca eliminar el celular, el uso del celular desde las escuelas públicas y privadas. Y para tomar en cuenta este proyecto de ley, los especialistas han argumentado que amplias entidades internacionales y un cuarto de países ya han tomado la decisión. Citan, por ejemplo, las declaraciones que en ese aspecto han dado organizaciones como la UNESCO sobre la urgente necesidad que existe de que nuestros países eliminen el celular de las escuelas, no importa que sean públicas y privadas. Brasil hace tiempo que está en este asunto, puesto que hace ya muchos años, desde 2015, han encaminado anteproyectos de leyes al respecto. Incluso habiéndose conocido estas en algunas de las comisiones de la Cámara de Diputados, el proyecto en cuestión en aquel año quedó paralizado porque no fue conocido en la comisión siguiente. De todas maneras, vuelve de nuevo al escenario educativo brasileiro la eliminación urgente del celular de las escuelas públicas y privadas. En Brasil, exactamente en Sao Paulo, hay una crisis de energía eléctrica que afecta a varios millones de ciudadanos. La compañía eléctrica extranjera Enel, dicen especialistas importantes de Brasil como Pedro Sejano, deben ser expulsadas de territorio brasileiro. Y además, ese especialista, un gran especialista brasileiro en el ámbito de las leyes, él critica la falta de agilidad de los gobiernos, que son flexibles y no intentan quitar la concesión a esta empresa que ha dejado a pura velas a más de 2 millones de personas en Sao Paulo. Tomando informaciones de Brasil 247, cita al abogado Pedro Sejano, quien dice que en el medio del apagón que provoca la Corporación Internacional Enel, afectando a más de 1 millón de consumidores en Sao Paulo, una reacción efectiva de los gobiernos en ese sentido sería eliminar los contratos de esa empresa concesionaria italiana y realizar una nueva
concesión. São Paulo, cita 247, Brasil 247, enfrenta esta semana el apagón, un apagón mayor al que ha sufrido la Florida por el paso del huracán Milton, dice Brasil 247, quien además dice: población de Sao Paulo, prepara las velas. En él dice que la luz volverá solamente el lunes, es decir, en el momento en el cual estamos realizando este video. Dice que volvería el lunes, pero volvió atrás y dijo que no establecía plazo. O sea, dijo que el lunes ya, hoy, se restablecería el servicio, pero volvió atrás. Dijo que no tiene fecha. Con esta situación, la compañía italiana Enel, que provee de energía eléctrica a Sao Paulo, será notificada oficialmente por las posibles violaciones de los derechos de los consumidores. Así se hace en un país donde se hace respetar al consumidor, Detrás de Enel, la empresa italiana que provoca extensos apagones en la población de Sao Paulo. La compañía afirmó, cita a Brasil 247, que se trata de un error, se trata de una falla en la programación de la respuesta automática del canal de atención, que ya fue corregida. Pero además, Enel moviliza, cita el diario Brasil, el portal Brasil 247, moviliza en él pocos funcionarios y además presenta fallas al responder sobre lo que es el apagón de Sao Paulo. Concluye ANEEL. La empresa no da plazos para restablecer el servicio. Sigo con Brasil. Sigue el enfrentamiento entre posturas encontradas entre la acusación que hace Aniel Franco y exactamente al exministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida. Aniel también es ministra de Igualdad Racial. El consejero del Ministerio de Igualdad Racial, en una expresión pública, insinuó que la ministra de Igualdad Racial, Aniel Franco, mintió en las acusaciones de asedio que formuló contra el pasado ministro Silvio Almeida. Nuno Coelho afirma que Silvio Almeida sufrió calumnia y falta a la verdad en la denuncia. No se detiene la confrontación por las denuncias de Aniel Franco bajo la sombra de Me Too Brasil contra Silvio Almeida. Vamos a ver en qué terminan. En el caso de Bolivia, ahora pasamos a Bolivia, sigue el enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce Catacora Lucho, que daña bastante a Bolivia, una potencia latinoamericana. Qué lío que al interior de nuestros países la unidad está siendo arrasada por los intereses que nada tienen que ver con la población de cada país. Reviso la razón de Bolivia. Morales acusa a Arce de querer destruir su imagen para eliminarlo políticamente. Recuerden que la semana pasada hablamos de la preocupación que tiene el Foro de Sao Paulo en el sentido de que a Evo Morales se le está aplicando la justicia como arma política, que Evo Morales lo están encaminando bajo los ataques de la guerra jurídica, lawfare en inglés.
De hecho, La Razón cita que es investigado Evo por la Fiscalía Departamental de Tarija por la supuesta comisión de delitos de estupro agravado y trata de personas. Ya recuerden que mientras fue presidente, Evo Morales sufrió una acusación parecida que no fue demostrada, todo lo contrario. Esto daña a Bolivia, definitivamente. Citando La Razón, como les dije, en este diario, el exmandatario y jefe nacional del movimiento al socialismo más, Evo Morales, acusó al presidente Arce de querer destruir su imagen y eliminarlo políticamente. Exactamente, ¿qué cita La Razón? Dice: Arce quiere poner en vigencia mañosamente un caso rechazado por la justicia hace 4 años. Luego viola la jurisdicción para que declare en Tarija cuando vivo en Villa Tunari. Eso implica una inhabilitación automática de Evo Morales. ¿Recuerdan ustedes que Evo Morales encabeza una facción importante? Y más que una facción, Evo Morales es el líder auténtico del movimiento al socialismo más. Aquí interviene la Fiscalía General. Ahora miro la Opinión Bolivia. La Fiscalía General de Bolivia remitió a La Paz pedido de alerta migratoria contra Evo Morales por casos de corrupción. Ustedes se fijan cómo es como un mejunje todo junto. Primero lo de trata, ahora por corrupción. Se están mirando a leguas los refajos. Refajos es la vestimenta interior que complementa otra exterior que es muy transparente, que por lo regular se mantiene cubierta. Pues esta vez se está mirando la vestimenta interior conjuntamente con la exterior en el caso de Evo Morales. Muchas acusaciones a la vez. Trata, estupro y ahora también un caso de corrupción. Eso solamente daña a Bolivia, un gran pueblo, pero además un pueblo con tantas riquezas. Por cierto, Bolivia, remitió el fiscal general, remite a La Paz el pedido de alerta migratoria contra Evo Morales por casos de corrupción también. Evo Morales ha pronunciado conferencias junto a directivos. La Fiscalía General del Estado ha dispuesto que el fiscal general de La Paz, William Alave, procese una solicitud de alerta migratoria y de abrir una investigación contra el expresidente Evo Morales por casos de supuesta corrupción cometidos durante su gobierno por el exmandatario. Recuerden que Bolivia tiene elecciones ya próximamente. El enemigo, el perfecto enemigo. La nota fue firmada por el director de Gestión Fiscal y Supervisión, Almendras Gamarra, y dirigida a William Alave. Hace referencia a una carta enviada por los ex parlamentarios Amílcar Barral y Yesenia Yarruy, quienes el pasado 9 de octubre pidieron investigar a Morales. Eso daña a Bolivia. Vámonos a Argentina, ahí mismo al lado. Página 12. Seguirá la lucha universitaria. En página 12, lejos de la resignación, desde las diversas casas de estudio de todo el país, sostienen que la comunidad educativa en
entró en Argentina en un estado de movilidad permanente. Hay que pensar en lo que viene y seguir peleando por los salarios de los docentes y los no docentes es la opinión que prevalece. Cita página 12, que los parlamentarios respaldaron el veto de Milei a realizar el ajuste por inflación a las universidades. El decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Evelson, quien hizo un balance de lo que dejó la jornada del miércoles pasado de protesta en el Congreso tras la convalidación del ajuste del gobierno, Pablo Evelson dijo: en principio, lo vivimos todo esto con tristeza. Nos ha penado todo a la comunidad educativa. Hay que pensar en lo que viene y seguir peleando por los salarios de los docentes y los no docentes. Ni hablar de los países que este gobierno pone como norte, como Estados Unidos e Israel. De todo modo, de todo lo que compone el Estado, las universidades no son las que funcionan peor. ¿Saben? Es que el gobierno de Javier Milei le entró, como lo hace el músico a la conga, a las universidades. Y es verdad lo que dice el decano. De todas las instancias al interior de un país, ¿por qué hay que entrarle primero al presupuesto universitario? ¿O por qué hay que bajarle el presupuesto a las universidades? Muy sencillo. Los organismos económicos internacionales imponen a todos nuestros países que el gobierno no financia la educación superior. Ustedes no recuerdan el Congreso Internacional de la Educación 1998 en París, 1989, posición del Fondo Monetario Internacional, la posición del Banco Mundial, ellos han estado permanentemente con la misma postura. Entonces, él explicó el daño que causa la desfinanciación. Es muy difícil de revertir los daños que causa la desfinanciación universitaria, que es lo que está pasando en todos nuestros países. Por lo que van a estar en estado de permanente movilidad. Para lo cual, y sigo mirando página 12, todas las facultades en la Argentina entrarán en proceso de asambleas para revertir los daños que podría causarle el veto que realizó el Congreso al financiamiento universitario por parte del presidente Milei. Con el veto del presidente a la ley de financiación solamente se cerró el primer round y ahora en el conflicto hay un barajar y dar de nuevo. Y va a comenzar en las facultades. Y habrá asambleas. Por ejemplo, en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Nosotros estamos hablando con los diputados y vamos a seguir haciéndolo, pero todos sabemos que una disputa fuerte solo es posible si se sale a la calle, dijo Carlos de Feu, secretario general de CONADU, a el periódico Página 12. Pasemos al lado, a Chile. Dice Bio Chile que la intención del voto ha bajado. La intención del voto para las candidaturas presidenciales de Michelle Bachelet, para Evelyn Matei y para Cax se desploma. Para Matei como presidenta se desploma y cayó en el caso de Bachelet y de Cax. Dice que la intención del voto espontáneo para Evelyn Matei en la carrera presidencial se desplomó según la última entrega de la encuesta Plaza Pública de CADEM. Y que de acuerdo al sondeo, el 19% de los consultados mencionó
a la actual alcaldesa de Providencia como la preferida para llegar a la moneda en las próximas elecciones presidenciales. También en el segundo lugar de la carrera presidencial aparece Michelle Bachelet con un 9% de las preferencias, con 2 puntos porcentuales menos que la anterior. Bueno, recuerden que Chile también ya está casi en elecciones. En Chile sigue la quema de hectáreas de terreno, como también en Bolivia, que mencionamos anteriormente, y en Brasil. Es decir, que los incendios siguen esta semana en la palestra, en la discusión, en el ámbito suramericano. 24 horas Chile dice, la destrucción es total. Los impactantes videos del incendio que consumió la histórica iglesia en Iquique. Un monumento nacional construido en 1904 quedó con destrucción completa por el fuego. Siguen los fuegos en Suramérica. Vamos a chequear aquí. Dice también el diario Última Hora este es en el caso, déjame ver, Última Hora, grandes incendios también. Última Hora es Paraguay. Incendio en la penitenciaría de Alto Paraná. Dice que ese incendio en la penitenciaría del Alto de Paraná, afectó a más de 60 internos en la parte de arriba, sumado a los que estaban debajo. Es decir, que un total de 180 presos fueron afectados por un incendio de grandes proporciones en el pabellón C de la cárcel de varones de Ciudad del Este. Alrededor de 180 internos fueron sacados del pabellón afectados. Todos bomberos del Alto del Paraná trabajaron para sofocar el incendio. 180 es muchas personas. Muchas personas. En Uruguay ha circulado un video que, según los adeptos del Frente Amplio, fue realizado por las nuevas tecnologías que ustedes le llaman inteligencia artificial, y nada más y nada menos que un video de un candidato presidencial. La candidata al Senado por el Frente Amplio, Blanca Rodríguez, se sumó a la denuncia pública realizada por el legislador y jefe de campaña del Frente Amplio, Alejandro Pacha Sánchez, quien afirmó tener conocimiento de una presunta entrevista falsa hecha con inteligencia artificial al candidato frente amplista. Esto lo dice uipress.net de Uruguay. ¿Qué dice la candidata? Dice que nos ha llegado alguna información de que se podría estar generando una entrevista realizada con IA al candidato presidencial frente amplista Yamandú Orsi. Es decir, una entrevista falsa. Por lo menos nos han informado de esa eventualidad y alertó a la población al respecto.
Para ella, este hecho puede ser una muestra de campaña sucia en el país, faltando solo 15 días para las elecciones nacionales. Uruguay también entra en elecciones, ¿eh? La candidata al Congreso, Rodríguez, dice que no hay antecedentes en Uruguay de que haya acontecido anteriormente algo tan grave como esto. Vamos a Perú. Los maestros en huelga indefinida también. El 16 de octubre inicia la huelga indefinida en varias provincias, en Loreto, en Tumbes, Ica y Arequipa, por parte de los docentes del Perú. Los maestros y auxiliares del SUTEP anunciaron una huelga indefinida para el 16 de octubre y responsabilizan al gobierno por el incumplimiento que ha hecho de los acuerdos que ha suscrito con el gremio en convenio colectivo y en mesa técnica. Los acuerdos incumplidos tienen fuerza de ley y su único objetivo es encaminarnos a solucionar los graves problemas que enfrentan los escolares y toda la comunidad educativa. Uno de estos problemas es el crítico estado en que se encuentra la infraestructura de muchas escuelas del país, lo que pone en grave peligro de vida y la dignidad humana, anunció Lucio Castro, secretario general del SUTEP. Además, manifestaron que el gobierno tampoco cumplió el compromiso de incrementar las remuneraciones de maestros y auxiliares. Y dicen exactamente que el 68% del magisterio se encuentra en la primera escala remunerativa. Eso dice el diario Perú 21. Huelga también en Perú de los docentes por incumplimiento. Esta vez han hecho acuerdo y le han incumplido. El mismo librito a escala continental. El colombiano.com está hablando del Ecuador y dice que Ecuador extenderá racionamiento eléctrico hasta el 20 de octubre. El ministro de Energía y Minas de Ecuador comunicó que los racionamientos eléctricos se extenderán en el país hasta el 20 de octubre y detalló los turnos de corte para 9 distribuidoras que atienden a 8 regiones. Apagones en Ecuador. Apagones, cortes y más cortes en el Ecuador. Veamos noticias RCN. Vamos a ver qué dice noticias RCN. Bueno, RCN habla de infraestructuras que se realizan en la capital Bogotá. Mirando la opinión, la opinión Colombia, hay un artículo interesante que les recomiendo leer. Nuestros países tienen los mismos problemas, incluyendo el problema penitenciario. Hay un artículo que dice: reforma penal ¿hace más eficaz la justicia o abre riesgos de impunidad? Según expertos, esta reforma penal en Colombia podría abordar la congestión y la ineficiencia del sistema penal acusatorio, que ha mostrado serias limitaciones en su funcionamiento. Entonces, el proyecto de reforma a la justicia penal presentado en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, busca descongestionar el sistema judicial del país mediante la ampliación de preacuerdos y principios de oportunidades. Estas medidas se plantean como herramientas para lograr una justicia más ágil y eficaz,
aunque también generan preocupaciones sobre el riesgo de abrir la puerta a la impunidad, dice este artículo en La Opinión Colombia. Habría que revisar y además ver que esto también acontece en nuestros países. Además, en el artículo se enfatiza que la víctima debe tener prioridad. Debe tener prioridad. Veamos. ¿Qué otro elemento podemos encontrar acá? Veamos 24 horas Chile. Hay un artículo importante, parece tomado de BBC Mundo. Vamos a ver de dónde lo tomaron. Radio Venceremos, el venezolano que logró montar una radio clandestina durante la guerra civil en El Salvador, pese a la persecución del ejército y los paramilitares. Este tema es importante en el ámbito de lo que es la radio rebelde. Carlos Enrique Consalvi llegó en 1980 a El Salvador para crear Radio Venceremos con el objetivo de amplificar los objetivos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. La situación cruel de El Salvador para los años 80. ¿Cuántas víctimas se llevó ese conflicto? Ese conflicto civil contra los paramilitares. Una historia importante, la de Radio Venceremos, como radio rebelde, la cual trasladaban de montaña en montaña para que el ejército no la localizara. Por lo tanto, acá en 24 horas Chile hay una historia completa de qué fue Radio Venceremos, qué hizo, qué pasó, el venezolano que la montó. Incluso habla de que este conflicto dejaría un saldo de alrededor de 75,000 fallecidos. Es interesante esta historia que ustedes pueden palpar, revisar y chequear, que tiene este trabajo vinculado a Radio Venceremos, donde El Salvador vivió los momentos más difíciles de su existencia, pienso yo. De todas maneras, el artículo parece también estar dentro de BBC. Ellos lo tomaron, pero lo tomaron de BBC. Radio Venceremos. Hasta aquí Actualidad Suramericana. Queden bien.